Sure. ¿Ah? ¿Ah? Shalom Aleichem, espero que hayan tenido un encuentro agradable en la hora anterior con Hannah Miriam. Vamos a charlar un poco hoy acerca de algunas cosas. Vamos a tratar de seguir profundizando en las enseñanzas del Arizal. Estuve siguiendo un poquito el chat. Me gustaría que pronto don Alfonso, cuando se recupere un poquito, nos cuente un poco la historia que nos contó alguna vez, cómo fue que se conectó con nosotros y todas las cosas que pasaron después. Pero bueno, eso vamos a tener paciencia y vamos a esperar que Alfonso decida hacerlo
en el momento en que, por supuesto, no le perjudique. Yo pienso que va a ser más pronto que 5 meses, pero bueno. Acuérdese que en septiembre tenemos un seminario, así que se tiene que cobrar pronto para venir. Eso todavía me lo debe. ¿Verdad? Ok. Hoy les quería comentar algo, siguiendo la idea de estas últimas clases de darles un enfoque, un marco a todo el material que les estamos transmitiendo en todas las clases y en todos los medios con que nos comunicamos con ustedes. La influencia del hasidismo, del Hasidut Chabad y la forma en que el Rab lo transmite tiene una influencia muy grande en mucha gente y cada vez más, ya sea en forma directa, en forma indirecta, ya sea a través de nuestro trabajo en español o a través de las otras formas que las personas tienen de conectarse con él, e incluso como es lo que acostumbramos ver durante las últimas décadas, o posiblemente desde el Baal Shem Tov también, en que a través de salir a las calles y buscar a toda la gente para que todos los judíos sepan quiénes son y de dónde vienen y lo que tienen que hacer y cumplen los preceptos y que sepan quiénes son, que son parte de Dios, una parte muy amada, muy preciada de Akadosh Baruj Hu. Muchas de las cosas que nosotros les transmitimos están dedicadas, son cosas que el Rab transmite y que con la idea de llegar principalmente a gente que primero sabe hebreo, segundo son judíos, tienen muchos años de cumplir los preceptos, viven en Israel muchos de ellos y conocen el trabajo del Rab hace muchos años, y eso les permite apreciar y recibir todo lo que el Rab les da de una manera más completa. Además, hay mucha gente que tiene estudios muy avanzados tanto de la Torah escrita como la Torah oral, y de Kabbalah, de Hasidut, de la Arizal, del Zohar, tienen acceso a todo ese material, cada uno en su nivel, en distinta medida. Entonces hay veces que cuando yo estoy transmitiendo todo el material, por ejemplo del libro de Hasdei David, estamos hablando de cosas que durante todas las generaciones solo un pequeño grupo relativamente del judaísmo, así que imagínense con respecto a todo el resto del mundo, un pequeño grupo tenía acceso a este material. Después con el Baal Shem Tov, con el Hasidut se fue expandiendo, pero de todas maneras tampoco es algo que sea de estudio masivo. Y entonces hay veces que yo siento que lo que estamos estudiando se va un poco más allá de los límites de las necesidades y de la capacidad, como yo les digo, ¿no? Porque algunos sean más inteligentes que otros, sino porque simplemente son cosas que están en otro idioma y que no y que tienen que ser comprendidas sabiendo toda una gama de cosas que nosotros tratamos de brindarles durante la semana en distintas clases, pero evidentemente no es algo que se aprende un día para el otro. Entonces,
a veces ocurre, y esa es otra de las cosas contra las cuales tenemos que, o con las cuales tenemos que enfrentarnos en esta tarea, es que se le hace creer a la gente que por saber sefirot o mundos o nombres de Dios o saber todo tipo de cosas que en definitiva son espirituales, pero se las hace creer como una ciencia que puede ser dominada, así como cuando uno estudia matemática y estudia física o incluso psicología. Es importante saber que todas las cosas que nosotros estamos estudiando tienen su utilidad en el mundo y en el hombre en la medida en que las podamos practicar, que las podamos percibir dentro nuestro, que signifiquen algo. Y sobre todo que signifiquen lo que los maestros nos quisieron transmitir, no que sea nada más que una ilusión y que los imaginemos cosas que no son. Entonces por eso últimamente les quise traer algunas historias de cómo es que funciona este tema de lo espiritual y lo material. Hasta qué punto una persona que estudió, entre comillas, que sabe y tiene una gran erudición y tiene una gran biblioteca en su casa y toda una serie de cosas, se lo puede llamar una persona que ha entendido todo esto. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre esos sabios de Israel y esa gente que se logró comunicarse verdaderamente con Dios y cumplir su voluntad y ver la revelación de las palabras y las promesas de Dios, y aquellos que simplemente viven de una ilusión, aquellos que simplemente utilizan esto para hacer comercio, utilizan como un medio de vida a veces lícito, a veces ilícito. Es importante que esto, que cuando uno se dedica a la Torá, sea su forma de vivir. Pero todos nosotros venimos de un ámbito en que evaluamos las cosas de acuerdo a la mentalidad occidental, la mentalidad de hasta qué punto tiene valor, es si eso me produce algún beneficio. En general los beneficios que hay aquí son espirituales y los beneficios materiales que uno ve le cuesta asociarlo con eso. Eso tiene por supuesto mucho que ver con lo que le pedimos a don Alfonso que nos cuente qué es lo que le sucedió. Pero para que tengan una idea de lo que estoy hablando, les voy a contar una historia que tiene que ver con por supuesto con la perashá de la semana y tiene que ver con un tema de tratar de que lo que nosotros estudiamos aquí con el Arizal tenga una aplicación práctica que sirva para hacer un refinamiento del mundo, para que sirva para elevarnos a nosotros mismos, para hacer una morada en este mundo. Entonces les voy a contar una historia de un hecho que sucedió hace 60 años, cuando el Estado de Israel recién estaba naciendo. Fue en el año 1952. En esa época la agencia judía decidió plantar Pardesim, decidió plantar huertos de árboles
en distintos asentamientos del país para ayudar a, en distinta medida, a cada uno de esos asentamientos, también en forma económica y también como alimento. Ustedes cuando vengan para Israel en nuestro seminario que vamos a hacer en Elul, van a recorrer y van a ver, no sé si en esa época, en septiembre, las naranjas ya van a estar, no, la naranja más es para el lado del invierno. Si hacemos otro seminario en Hanukkah, a lo mejor lo van a ver más por allí. Van a ver todos los naranjos y todos los cítricos en flor y las naranjas llenando las calles. Acá las calles de Rehovot y de otros lugares del país están con árboles frutales, manzanas, naranjos, pero estamos hablando de campos enormes de árboles cítricos que se plantó a través de la agencia judía en aquella época, o sea, una agencia del Estado de Israel, y uno de los lugares donde se plantó cantidad de árboles fue en el sur de Israel, en una ciudad que queda cerca de Kiryat Gat, al sur de aquí de Rehovot, donde nosotros vivimos, que se llama Moshav Komeniut. Komeniut es una palabra que hace poco hablamos de ella y que insinúa, alude a todo el tema de la redención, de la vuelta al país, el retorno y el levantar del pueblo judío. Ese es el nombre del poblado. Uno de los principales temas era que había que negociar con cada moshav cómo se iba a hacer las cosas, pero estaba el tema de Shemitah. Shemitah es algo que fue ordenado en estas parshiot, en la Perashá Behar, donde se establece que cada 7 años hay que dejar descansar la tierra. Y después cada 50 años, o sea, el año siguiente al 7 veces 7, también es un año de Yobel o de jubileo. Entonces está el año sabático, que es Shemitah, que es para donde no se puede cultivar la tierra, no se puede obtener beneficio, no se puede vender, sembrar, arar, preparar la tierra, hay que descansar la tierra. Como dice Viviana, hay que dejarla en barbecho, que bastante falta le hace a los campos de Argentina, ¿no? Y entonces sucedió que la agencia judía, como es una parte del gobierno que no cumple con las leyes de la Torá, estaba en contra de darle esos árboles y esos campos con los árboles a aquellos lugares donde se respetaba el año sabático. Por supuesto, esto es solo de la tierra de Israel. Esto está ordenado por la tierra de Israel, no para el exterior. Entonces, como en ese moshav eran religiosos, ellos dijeron que el 7º año no lo iban a trabajar. Entonces la agencia judía rechazó y postergó la plantación del huerto. ¿Cómo se dice? El campo de árboles frutales, no se dice huerto, ¿no? ¿Cómo se dice? Un pardés. Puede ser huerto. Cada tanto volvían los esfuerzos para llegar a un acuerdo en el tema de Shemitah,
pero el tema ese fue respetado y puesto como una roca por la gente del pueblo y no se llegó a ningún acuerdo. En 1958, 2 años después, era un año anterior a Shemitah, el rabbi del Moshav se llamaba Benjamin Mendelssohn y tuvo una extensa discusión con el administrador a cargo de la agencia judía, el administrador que estaba a cargo de la plantación de ese Moshav, y la elocuencia de las explicaciones de Rabbi Mendelssohn, donde se explayó en el significado y la santidad de la Shemitah, cómo es tan amado por el Creador y cómo es un nexo indestructible y está conectado en forma intrínseca con la llegada del Mashiach. Entonces, el oficial de la agencia judía se contagió del entusiasmo de Rabbi Mendelssohn y autorizó plantar por fin el huerto, el campo de árboles frutales en el Moshav Komeniut, a pesar de que se iban a respetar todas las leyes de acuerdo con la halajá estrictamente, de acuerdo con las instrucciones de Rabbi Mendelssohn. El campo le costaba a la agencia judía algo así como $500,000. En aquella época era mucho dinero. Y entonces, por supuesto, el segundo año de que se plantaron los árboles, gracias, el segundo año en que se plantaron los árboles ya venía el año de Shemitah. Justamente, en el momento en que los pequeños retoños que se habían plantado necesitaban más cuidado. Entonces este cuidado que hicieron de los árboles fue realizado solamente de acuerdo con las estrictas instrucciones de Rabbi Mendelssohn, que por supuesto no era exactamente lo que ordenaba la ciencia, lo ordenaba los agricultores. Entonces aquellos responsables de la agencia judía advirtieron al rabbi que estaba poniendo en peligro todo el campo y toda la inversión se iba a perder. Pero Rabbi Mendelssohn se mantuvo firme en su fe en el Todopoderoso y por el mérito del precepto del año sabático. En el mes de Av, que es el mes 11 del año, que es cerca de cuando concluye el año de Shemitah, el administrador, o sea, ya había pasado casi un año en que se dejó descansar la tierra con esos arbolitos recién plantados, el administrador a cargo del campo vino a ver a Rabbi Mendelssohn completamente excitado y le dijo que de los 12 huertos que estaban bajo su cuidado, solamente el de ellos, ese que fue plantado en el Moshav Komeniut, observaron el año sabático, el año de Shemitah, y que ese huerto había florecido más que cualquier otro. ¿Cómo puedes explicar esto?, le preguntó completamente sorprendido. Porque nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios, le dijo el rabbi, y Dios protege, y
nos mostró su bendición justamente en el Pardes. Rabbi Mendelssohn contestó simple y fervientemente: yo creo con fe completa que el sagrado, bendito sea, crea y creará todas las creaciones, incluyendo este huerto. Y a causa, y como nosotros cumplimos su voluntad, entonces como Él creó todo, incluyendo este huerto, y como nosotros cumplimos su voluntad, entonces Él muestra su bendición en el huerto. Aparte hay otra cosa más ordenada por la Torah, que es la mitzvah de Orla. Durante los 3 primeros años en que se plantó el árbol, o sea, si yo tengo una semilla donde sale el árbol, la planto, el árbol va creciendo, durante los 3 primeros años en que da fruto, esos frutos no se pueden utilizar. Incluso si yo en medio de eso trasplanto los árboles, los pongo en otro lado sin tomar en cuenta ciertos requisitos halágicos, hay que volver a empezar a contar los 3 años. Entonces, como era el segundo y el tercer año en que se plantaron los árboles, también estaba el tema de la orlá. Entonces los frutos esos que salían no se podían comer. Entonces pasaron también 3 años desde que salieron los frutos, los 3 años de la orlá. Los árboles fueron cuidados como de los otros árboles de los otros lugares, y el promedio anual de la cosecha de naranjas, de frutos cítricos, era aproximadamente 700 containers. Ese era el promedio de cada campo anual que se podía obtener. Entonces pasaron los años y volvió de nuevo el año de Shemitah. Pasaron 6 años y como todos los demás huertos, el huerto de ellos también daba 700. Entonces cuando llegó el año anterior a la Shemitah, todo el equipo de la agencia judía no podía creer los datos que le estaban dando. Ese año, en el Moshav Komeniut, el campo había producido más de 2000 containers de fruta, o sea, 3 veces. Al principio pensaron que había un error, pero volvieron a contar y chequearon todos los valores y los números y no había ningún error. Ese año habían cosechado el triple de cualquier año regular. Nuevamente volvieron a Rab Mendelssohn para que les explique qué es lo que estaba pasando. Entonces el Rebbe sonrió, abrió el libro de Vaikra, el libro de Levítico, y leyó lo que leemos en el Perashat Be'ar, en el capítulo 25, versos 20 y 21, donde habla del año sabático y de la orlá y todas estas cosas. Y ese versículo, si ustedes lo miran, dicen: y si vas a decir
¿qué vamos a comer ese séptimo año? Si nosotros vamos a cosechar todos los años 700 o cualquier otro tipo de cosas, y durante todo un año no vamos a plantar ni vamos a hacer nada de la tierra, entonces antes de que empiece el año Shemitah, dice la Torah, vos vas a preguntar, ¿y qué vamos a comer el séptimo año? No vamos a arar la tierra, no vamos a juntar toda la cosecha. Yo voy a ordenar mi bendición para ti, para que en el sexto año vos recojas suficiente para 3 años. No es suficiente para 2, porque si yo en el sexto yo recojo, en el séptimo no recojo nada. Después el octavo tengo que empezar a preparar la tierra, tengo que esperar otra cosecha más, son 3. Entonces la Torah te garantiza que vas a recibir para 3 años. Entonces, toda la gente de la agencia judía, a pesar de que estaba muy lejos de cumplir con la Torah, no eran observantes, no necesitaron más explicaciones que esos versículos. Con sus propios ojos, ellos fueron testigos del cumplimiento de las palabras de la Torah. Entonces, para los organizadores del seminario que vamos a realizar, incluso para aquellos de ustedes, no sé si hay alguno que vive en Israel, los invito a visitar ese lugar, Comemiut. Y si no, vamos a ir a Kfar Chabad, donde vive el Rab, donde allí, por supuesto, también se cuidan todas las normas de Shemitah. Y no sé si habrán visto las fotos que alguna vez puse de la casa del Rab, que está lleno de granadas y naranjos y higueras todo alrededor. Así que, Bezrat Hashem, cuando ustedes vengan por aquí, los vamos a llevar a ver esos lugares de los cuales estamos hablando. Entonces, la idea de contarles esto es que en cada cosa que ustedes estudien, en cada cosa que ustedes aprendan, traten de llevarlo adentro, traten de ponerlo en la biblioteca de su mente y de su corazón, pero con la condición de que todo eso tenga una aplicación práctica y lo lleve a cumplir. Entonces, si ustedes tienen fe que Akadosh Baruj Hu va a cumplir las palabras de la Torah, entonces Él les va a abrir la mente y va a hacer que todo esto sea fructífero. Porque esto que estamos haciendo no solo tiene que ser fructífero para unas pocas personas, sino tiene que ser fructífero para cada uno y uno, para todos los que formamos esta gran familia que es Galei Naiv. Entonces, yo ahora les voy a poner la bendición un segundito. Les voy a poner la bendición que decimos siempre antes de las clases del Arizal. Y entonces vamos a tener la intención de que esto que vamos a decir ahora
se cumpla de verdad, con inspiración de esta historia, que yo sé que hay mucha gente que sabe contar mejor las historias, pero lo reemplazamos con un poco de emoción, de Jaime. Muy bien. ¿Hay alguno que quiera hablar hoy?
¿Alguno quiera decir algo, contarnos alguna experiencia? Estoy buscándola en hebreo, pero en este momento no la encuentro. Estoy meditando un poco sobre esta melodía y sobre la historia que acabamos de contar. Así que me gustaría escuchar a alguno de ustedes que me diga algunas palabras, mientras voy a poner otra melodía.
Mientras termino de copiar esto porque no encontré el original, que siempre lo tengo a mano, pero como de costumbre cuando uno lo quiere especialmente no lo encuentra. ¿Hay alguno que no sabe leer esto que estoy escribiendo? Muy bien, aquí está. Les pido disculpas. Entonces, esta es la tefilá que está aquí arriba en hebreo. El que lo quiere copiar, creo que está, puede ser que esté en el web, en la parte de estudio. Entonces, estamos estudiando el capítulo 6. ¿Alguno me contestó si quería hablar? No. Muy bien. No sé si lo pueden copiar de aquí, pero lo voy a poner en el chat. Creo que del chat sí se puede copiar, ¿no? Aquí está. Creo que también está en nuestra página. Entonces, estábamos con el tema de la interinclusión. El capítulo 6 habla de los dos procesos de maduración. Uno es reconocer qué es lo que uno tiene dentro de sí, y el otro es reconocer qué es lo que pertenece a otro, y de esa manera devolverle y que el otro, inspirado en eso, también nos dé a nosotros aquello que es nuestro. Y así cada una de las cosas de la creación se van ordenando y todo vuelve a su lugar. Entonces, ¿eso qué es en pocas palabras? Es la rectificación del pecado original, en que a través del desorden se produjo la creación de la maldad. La maldad es cuando algo existe sin que cumpla su finalidad. Y no solamente no cumple su finalidad, sino que estorba y perjudica a los demás que cumplan su finalidad. Entonces, para que eso no suceda, tiene que cada uno reconocer a sí mismo, dentro de sí mismo, qué es lo que le pertenece y qué es lo que le pertenece al otro, y dárselo. Y lo mismo pasa no solamente con el ser humano, sino con los animales, las plantas, la naturaleza. La historia que contamos recién es un típico caso de que esos frutos del séptimo año no son para mí, entonces yo no los puedo tomar. Y de esa manera yo identifico dentro de mí la orden que Dios me dio, y el hecho de cumplir la orden es darle a Dios lo que le corresponde. Entonces, vamos a explicar algunos temas más y después vamos a volver a tratar de entender una última vez el tema de cómo los tres niveles que vemos aquí, Chabad, que son las cualidades de la mente, Hagat, Gesed, Geburah, Tiferet,
Nehir, Netzachot y Esod, cómo cada uno se va interincluyendo en el otro a través de los distintos niveles, tanto como alma, como partzuf, como letras en nombre de Dios, como etapas en el proceso creativo, tal cual como vimos. No subí ese cuadro todavía, lo vamos a subir, pero es el cuadro que ustedes tienen, que pertenece al al capítulo 5, y que lo pueden obtener aquí en este enlace que les voy a poner ahora. Entonces, habíamos visto cómo la mente se inviste dentro de los sentimientos, o sea, Chabad, tenemos Keter. En Keter están las 9 cualidades. Habíamos dicho que todo se podía resumir en 9, desde Jochma hasta Yesod. Conciencia, sentimientos y comportamiento. Esas son las cualidades intrínsecas del alma, las vestimentas intrínsecas del alma. Y entonces dejamos de lado el Keter, o sea, el inconsciente, porque el inconsciente es lo que se revela en la mente. Dejamos de lado la acción, porque la acción ya es algo que salió, es algo que afectó el exterior. Entonces, así como todo puede estar incluido dentro de estos 9 principios, o 9 sefirot, que tenemos aquí, a su vez, todo se interincluye dentro de Chabad, todo funciona dentro de la mente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en determinado aspecto, Jochma, que es esta Het que está aquí, Jochma es la revelación del inconsciente. Habíamos dicho un principio muy importante: el pensamiento no es todo esto, Chabad. El pensamiento propiamente dicho, tal como nosotros lo entendemos, es Binah. Binah es entender, meditar, pensar, que se alimenta de Jochma, se alimenta de todo aquello que viene de arriba, del inconsciente, y esa chispa de revelación en Jochma, y luego se transforma en sentimientos a través del Da'at. El Da'at es el que va a conectarse y transformar esos pensamientos en sentimientos. Entonces, Binah es el pensamiento propiamente dicho. Entonces vamos a dedicar esta clase a definir exactamente entonces qué es cada una de estas partes de la mente, Jochma, Binah y Da'at. Entonces, esta es, como explica el Hasdei David, traído por David Manjar, que es toda la recopilación de la Arizal. Esta es la Shitá, es la forma en que el Tanya explica la Kabbalah. Y explica de tal manera que no existe Keter, como decíamos recién. Todo comienza en Jochma. Y así es como está explicado en el libro de Tanya. En el capítulo 18 del libro de Tanya, explica el Admor Zaken que la característica especial de entregar el alma, como decíamos, explicamos una historia aquí, Mesirut Nefesh, entregar el alma por santificar el nombre de Dios, corresponde a Jochma.
Jochma en el alma. Y entonces, el error es pensar que Jochma es parte del intelecto. Entregar el alma al Kiddush Hashem en forma espontánea y en forma directa, por más que uno lo haga en forma consciente, está por encima del pensamiento. O sea, está por encima del razonamiento. Pero si nosotros lo hacemos, quiere decir que no es que estamos en un estado de nube hipnótica o estamos en mundos exteriores, sino que estamos completamente conscientes, sabemos lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo por encima de la razón. Y eso es Jochma. No sé si hasta ahora había entendido, después de todos estos años, lo que era Jochma, pero esta es la verdadera explicación de lo que es Jochma. Jochma no es el pensamiento propiamente dicho, sino que el Keter, eso es la verdadera Jochma. Entonces por eso no hace falta incluir dentro de estos 9 a Keter, porque en la verdadera sabiduría se encuentra la raíz de la fe simple del Yehudi, la raíz de la fuerza del Yehudi de entregar el alma al Kiddush Hashem. Entonces, en ese capítulo 18 que dentro de poco vamos a llegar con el Tanya, explica exactamente esta introducción de la Arizal que estamos estudiando aquí. Les aclaro que todo esto que estudiamos de la Arizal hasta aquí, todos estos años, es la introducción. Son todos conceptos que uno empieza a captar, empieza a vivir dentro suyo para prepararse para recibir una revelación posterior. Habíamos hablado alguna vez de lo que eran las escuelas de los profetas. ¿Cómo puede ser que haya gente que se prepare para ser profeta? Y justamente es ese asunto, que es ser profeta. Habíamos dicho que se revela Dios en nuestra mente. Entonces para eso hay que tener, para recibir la revelación simplemente Dios la entrega, pero para que eso sea una experiencia clara y consciente, que uno sepa de qué se trata, tiene que prepararse. Entonces nosotros en alguna medida estamos preparándonos para entender cuáles son aquellas cosas que Dios nos dice constantemente y nosotros no entendemos. Eso es Jochma. ¿Qué es Binah? Binah entonces es el razonamiento, el intelecto, la inteligencia. Por eso algunos traducen Jochma como inteligencia y no es así. Jajam quiere decir sabio. Entonces el sabio no es aquel que sabe mucho, o sea, en realidad sabe mucho, pero no es esa la característica principal, sino que es aquel que es consciente de la raíz de sus pensamientos. Entonces, habíamos dicho que hay 4 partzufim allí en Keter. Entonces, esos 4 partzufim de Adam, Atik Yomim y Nukba y Ari Hampin y Nukba, o sea, el placer y la voluntad y sus aspectos femenino y masculino, eso se revela en Binah.
o sea, se razona en Binah, se revela en Jochma y se razona en Binah. Entonces uno en Binah, ¿qué es lo que está haciendo en esencia? Está entendiendo cuáles son sus deseos, su voluntad interior, y está razonando cuál es el placer. O sea que en general todos los pensamientos que uno tiene, en todos los aspectos, tienen su raíz allí. Entonces todo lo que está por encima del sejer y por supuesto también la fe, que es lo que está más, que es la parte más interior de Atikyomim. Entonces todo aquello que uno razona y comprende es Binah, todo lo que está por encima del entendimiento es Jochma. Por eso el pueblo judío es llamado Am Jajam Ben Avon. Entonces tenemos Jochma, tenemos Binah y Dat. Entonces Jochma es la revelación de Keter, Binah es el razonamiento de Keter, y ahora vamos a ver lo que es Dat. Pero el tema es que el pueblo judío es llamado Am Jajam Ben Avon. ¿Qué significa Am Jajam Ben Avon? Am es pueblo. O sea que les gusta leer en hebreo, vamos a poner en hebreo. Am Jajam Ben Avon. ¿Por qué es llamado Am Jajam Ben Avon? Porque es un pueblo sabio. Jajam viene de Jochma. Y Nabón, ¿de dónde viene Nabón? De Binah, que entiende o razona. Exacto. Sobre esto estamos edificando. Y claro, eso es lo que se llama que las cosas entran por un oído y salen por el otro. Entonces el hombre generalmente está en sus pensamientos allá en Keter y a veces y le hablan y le dicen cosas y entra por un oído y sale por el otro. En cambio la mujer, todo lo que escucha es importante para ella y lo concientiza, le da importancia. Entonces, si está dormido quiere decir que su jochma no es tan grande, porque el Keter no se revela verdaderamente en él, sino que entra, como habíamos dicho, en forma de Hayá, que entra, se revela y se pierde, vuelve a desaparecer, queda nada más que el recuerdo. En cambio, cuando se revela el verdadero Keter, el verdadero interior, el Mesirut Nefesh, eso es algo que entra y no se va. Es algo que permanece. Entonces, la sabiduría, si no es captada por Binah, vuelve a desaparecer. Entonces no es llamado Am, un pueblo coronado, Am de Keter, sino que es llamado un pueblo de Jochma y Binah. Entonces, ¿qué es la Jochma del pueblo judío? El Mesirut Nefesh.
entregar su vida por Dios. Entonces acá podemos entender lo que es Jochmot Aulam, Jochmot Torah, la sabiduría de la Torah, que es la sabiduría que viene de arriba. En cambio, la sabiduría de los pueblos del mundo, que es la sabiduría que viene de abajo, de entender las cosas del mundo revelado, las cosas de la naturaleza. Entonces, esa es la Jochma, es la entrega del alma, y la Binah es el Sejel, el intelecto. ¿Ok? Entonces, cuando esa Jochma baja, incita a la Binah para que también se desarrolle. Es como el padre y la madre, cuando el hombre le trae lo que la mujer necesita y le da cosas que la influencian correctamente y le hacen interesar en cosas, entonces eso que él trae, ese alimento, el trigo, el agua, el dinero, la mujer lo toma y si si la Binah lo usa correctamente, entonces va a hacer lo que quiere el marido. Y lo mismo sucede con el Creador y el pueblo de Israel y todos los pueblos del mundo. Akadosh Baruj Hu nos da la abundancia de todo lo que queremos. A veces nosotros le pedimos cosas a Akadosh Baruj Hu sin entender que Él ya nos dio. ¿Por qué? Porque no lo vemos, no lo concientizamos. Entonces no lo podemos usar. Entonces, si Dios, que es el Keter, se revela y nos da cosas, pero nosotros no lo captamos, no somos receptivos, nuestra Binah no es buena, no entendemos, entonces eso que nos da no sirve para nada. Entonces por eso es importante comprender de entrada que Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Simplemente tenemos que buscar dónde está y utilizarlo como corresponde. Entonces eso es Jochma y Binah. ¿Qué es Da'at? Habíamos dicho que hay 4 partzufim de Keter que están en Jochma. Hay 4 partzufim del intelecto que están aquí en Jochma, Binah, que están en Binah. Y habíamos dicho que hay 4 partzufim en los sentimientos. Entonces, esos 4 partzufim de los sentimientos están en Da'at. Perdón, nuevamente. Hay 2 partzufim que se revelan en Keter, perdón, los 4 partzufim que se revelan en Jochma y se procesan en Binah. Después en Da'at están los otros 4 partzufim que tienen que ver con los sentimientos, que habíamos visto aquí, que es Abba Beima, Elión, y Israel Besaba Utbuna. Entonces todo eso, todos los partzufim del... ¿Estoy haciendo el lío?
Claro, es lo que dije al principio. Entonces, los 4 parzufim, estos que están aquí, Atik Benukva, Be'arich Benukva, se revelan en Jochma, como habíamos dicho al principio, y los 4 parzufim de la mente, que son Abba, Beima, Ilain y Israel, Saba, Utbuna, se revelan en Bina. Y en Da'at se revelan los 4 parzufim inferiores, Israel, Belea y Jacob, Rachel. Entonces así los 12 parzufim están incluidos en Jochma, Binah y Da'at. Muy bien. Entonces, ahora que quedó claro esto, vamos a ver qué es Da'at exactamente. Son los 4 parzufim de los sentimientos, que es Zeirampin, que es las 6 cualidades del corazón, que está representado por Israel, Belea, y Malhut, que es Jacob y Rachel. Todo esto es Da'at. Entonces, ¿qué son las midot? Las cualidades del corazón. Es la luz para iluminar al otro. El pensamiento es la luz para iluminarse uno mismo. Yo pienso, pero cuando yo lo paso al sentimiento, entonces ese sentimiento tengo que referirlo a algo exterior. O sea que estoy preparando aquello que yo tengo en la mente para exteriorizarlo, para iluminar al prójimo, para comunicarme con el prójimo, para la dat oto. Entonces, como está escrito en el sexto día de la creación, que Adam da et Java, que Adam conoció a Java, ese Da'at significa conexión, significa unión y significa conocer. ¿Cómo uno conoce al otro? A uno mismo, ¿cómo uno se conoce? A través del pensamiento interior, a través de utilizar el Da'at interior. Pero para conocer al otro uno tiene que conectarse a través de los sentimientos y la acción. Con mi pensamiento solo, salvo que uno haga telepatía, pero la mayoría de nosotros no hacemos telepatía, nos relacionamos a través de expresar nuestros sentimientos en actos, y eso es Da'at. Entonces, Da'at, podemos decir aquí que es los sentimientos y la conexión con el prójimo. En el Zohar está escrito que el Da'at es la clave, la llave que abre 6. Es una llave que abre los 6 sentimientos. Mafteja de Khalil Shit. La llave que abre las 6 cualidades del corazón. Hable los compartimientos del corazón. Y está escrito que
los compartimientos del corazón. En hebreo se dice Heder. Los cuartos o los compartimientos se llaman Heder, Hedarim. Entonces en hebreo es Hadrei Lev. Y Heder son las letras iniciales Het, Dalet, Reish de Gesed, Din y Rahamim. ¿Qué es Gesed, Din y Rahamim? Gesed es bondad, Din es juicio, que es lo que representa Geburah o rigor, y Rahamim es misericordia. Favor es, sería Gen. Gesed es bondad, rigor y misericordia. Entonces esos son los Hadrei Lev, son las tres cualidades superiores que dan origen a las tres cualidades inferiores. Entonces todo se incluye dentro de estos tres niveles, Jochma, Binah y Da'at. Entonces primero estudiamos todas las partes, estudiamos todas las 10 sefirot y los parzufim y todas las cosas en que se divide toda la realidad, el alma, los mundos, Dios, el Sefer Torah, todas las cosas. Luego lo interincluimos en las 9 sefirot de Keter y ahora lo incluimos todo en Jochma, Binah y Da'at. Entonces, si uno quiere comprender todas las cosas que estudiamos hasta ahora, es imposible en un abrir y cerrar de ojos comprender toda la realidad. Pero si a través de que nosotros lo interincluimos en Jochma, Binah y Da'at, entonces podemos de repente, con este pequeño cuadro que pusimos aquí, comprender toda la creación. Todo está incluido allí. Y de ahí la importancia de nosotros que somos de Chabad. Por eso es tan importante este nombre. El nombre de Chabad no significa intelecto entonces, sino Chabad significa la integración de lo que está por encima de la mente y los sentimientos y la acción. Entonces, nuevamente, vamos a poner aquí vamos a ponerlo nuevamente de forma resumida. El inconsciente es Jochma, el razonamiento es Binah y el resto, o sea, los sentimientos y la acción, es Da'at. Vamos a poner bien acá, sentimientos, comportamiento, acción. Entonces ahora vemos
si queremos analizar de dónde viene el problema del árbol del conocimiento del bien y del mal, vemos que todo viene de una mala conexión entre lo que dijo Dios, que es lo que vino de arriba, cómo fue transmitido a Javá, que es el razonamiento, y eso produjo el pecado, produjo que el Da'at no permite una buena conexión entre Jochma y Binah, y entonces se produjo la mezcla del bien y del mal en el mundo. Entonces, en la próxima clase vamos a volver a retomar un poco y recapitular por última vez el tema de la interinclusión, para, ahora que lo maduramos un poco y vemos hacia dónde va dirigido, lo podamos comprender un poco mejor, y luego vamos a seguir adelante un poco más rápido. Pero nuevamente, volviendo al principio de la clase, si uno no lo transmite, no lo traduce en un comportamiento, en acción, entonces uno no ve la bendición de Dios. Si uno no, por más que tenga brillantes ideas, y Dios se le revela, hay mucha gente que dice, Dios se me reveló en un sueño, me pregunta qué significa. Dice, me preguntan, tengo mucho miedo por lo que vi, me voy a morir o me voy a enfermar o me va a pasar esto o lo otro. Entonces yo le digo que toda revelación del inconsciente es algo que Dios nos está hablando. Entonces, de acuerdo a como vos lo interpretás, así se va a producir. Porque es un proceso lógico, es un proceso que fue establecido por Akadosh Baruj Hu, que todas las cosas que se nos revelan en la mente es para que nosotros hagamos algo. Entonces, de acuerdo a como nosotros lo interpretemos, por ejemplo, si yo tomo una decisión y no estoy seguro de lo que va a pasar, significa que eso que yo decidí hacer no entiendo bien por qué. Entonces también los resultados van a ser inciertos. Y por más que a través de eso me dé una gran bendición, eso que yo voy a recibir no voy a saber cómo usarlo. Entonces la historia que contamos al principio tiene que ver justamente con esto. Yo no sé por qué Dios dijo eso, por qué tiene que descansar la tierra. Hay muchos motivos muy lógicos, pero ¿cómo puede ser tan lógico si yo voy a plantar un árbol y cuando está empezando a crecer yo dejo de regarlo, dejo de cuidarlo? Es algo completamente ilógico. Entonces si yo uso mi lógica, entonces a lo mejor voy a poner agua y ese árbol va a crecer y va a ser un árbol normal. Posiblemente caiga una nevada o caiga granizo o pase algo, no sé lo que va a pasar, o puede ser que sea un árbol normal. Pero si todo pasa normal, de acuerdo con la naturaleza, entonces en mi mente puedo llegar a pensar, Hazre Shalom, que si existe Dios o si no existe Dios, a mí no me importa, las cosas se pueden manejar de acuerdo con leyes naturales que yo puedo conocer, de acuerdo con la ciencia. Pero si yo lo que quiero es revelar algo especial en el mundo, no simplemente vivir de una rutina, eso es lo que diferencia a la mentalidad judía, y eso es lo que la gente que está en esta clase en este momento está buscando dentro de sí. La mente judía no busca las cosas normales y regulares, no le escapa la rutina.
Hace falta una rutina que les sirva para vivir y para mantener las cosas básicas del mundo. Pero todo eso para que en un momento determinado se revele el milagro de la bendición que viene a través de eso. Por ahora nos vamos a despedir. Estamos en este primer día de la semana. Estamos preparando el seminario de México, que va a ser el próximo domingo, así que posiblemente no tengamos clase el próximo domingo. De la Arizal, vamos a ver. Todos los que son de México, por favor, están invitados, vayan para allí y hacer mucha propaganda, mucho ruido, prepararse para el seminario de Elul. Y nos vemos mañana en las demás clases y contamos con vuestra bendición en todo sentido para avanzar y salir de los límites de Mitzrayim, los límites de la naturaleza, los confines que nos pone este mundo material, para que se revele en toda su potencia la verdadera luz de Akadosh Baruj Hu. Terem koyu